Bienvenidos a una nueva emisión de Todo Riesgo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy bien. Nos acompaña en la apertura del programa Marcelo Montañés, que es presidente de MGP Broker. Marcelo, gracias por estar con nosotros. Horacio, Sebastián, gracias por la invitación, como siempre. Hacenos una breve síntesis de la trayectoria de MGP Broker. Bueno, MGP Broker, si bien tiene sus inicios en fines del 2015, arrastra toda la trayectoria de 20 años del grupo Megapro. Nosotros entendíamos que en algún momento había que cambiar de formato, el mercado lo pedía, incursionamos en un broker tradicional, pero con una visión de más de 20 años de cómo abordar el negocio con productores, ¿no? Que es nuestro expertise. Y bueno, y a partir de ahí empezamos a construir una relación en otro formato, abordando por ahí la acción de incorporar productores que en el formato anterior no se incorporaban, que son productores nobles, sin estructura, y empezamos a desarrollar internamente herramientas, servicios y todo tipo de acción que pueda hacer algo que facilite el trabajo de los productores. ¿En qué riesgos operan actualmente y qué presencia tienen en el territorio nacional? A ver, el core business de nosotros es patrimoniales, pero la realidad es que nosotros siempre estamos buscando incursionar en ramos donde al productor le permita sobresalir en el asesoramiento, que es lo que tenemos que buscar, ¿no? Con este mercado donde cada vez la digitalización y distintas acciones de e-commerce van entrando en el mercado con más fuerza, vamos buscando ramos y capacitando y ayudando a los productores a desarrollarse en ese sentido. Y en la parte de federalización, como decimos nosotros, el broker desarrolló tantas herramientas que pueden hoy acercarse más al productor del interior, dándole un servicio que creo que tiene un valor agregado. Lo fundamental en esto, creo, es que los brokers solamente no tenemos que ser una capa por encima del productor, por ahí como fue en algún momento, Claro. Sino tenemos que tener un valor agregado y en eso trabajamos. ¿Y qué acciones llevan en concreto para captar a los productores? Hablaste de productores nobles. Sí, desde enfocarnos en mostrarles que el broker tiene un valor agregado, tenemos 3 pilares fundamentales que son servicios, capacitación y obviamente la búsqueda de herramientas tecnológicas. Entonces, con eso intentamos mostrarle a los productores nobles que arrancan esta actividad y siendo productores, porque venimos de ser productores, Claro. y eso nos permite tener una visión bastante clara de cuáles son las necesidades. Creemos que nuestra posición es acompañar ese desarrollo, facilitando el trabajo de los productores y la inserción en el mercado asegurador, que es bastante difícil, ¿no? Entonces creo que somos ese pilar que necesita un productor, el que tiene, diríamos, un desarrollo, lo potenciamos y aquellos que están iniciando lo acompañamos y le damos muchísimas herramientas como áreas específicas, un área de suscripción, áreas de ramos especiales, multicotizador, un CRM para traquear sus gestiones, asesoramiento legal, profesional obviamente, Claro, especializado en el mercado, y un área de venta asistida para hacer cross-selling de cartera, que es algo que nos cuesta mucho a los productores. Siempre estamos enfocados en algo que es automotores, y un poco incursionar en otros riesgos nos cuesta abordarlo por las grandes tareas administrativas que nos requiere el mismo negocio, ¿no? Entonces abordamos esa posibilidad de generar negocios haciendo cross-selling de cartera o incursionando en negocios y después derivarlo a los productores. ¿Qué proyectos de negocio tienen en mente para los próximos meses? No, seguir trabajando en ramos, como te decía, en ramos no tradicionales, seguir incursionando en alianzas que estamos haciendo en el interior del país, o sea, federalizar un poco el broker, porque creemos que hay necesidades que como broker creado por productores que operan para los productores, tenemos mucho core como para desarrollar. Decime, vos cuáles pensás que son los desafíos más importantes que tienen los productores hoy. Los productores es un poco el desafío más importante, es cómo canalizar el tiempo enfocándolo más en las ventas que en la administración, pero ese desafío está limitado por el trabajo que le acarrea los seguros patrimoniales que manejamos habitualmente.
la digitalización, el adaptarse a las nuevas herramientas. Yo digo que las herramientas digitales no hay que combatirlas, ni tampoco decir que son el único camino, sino es un camino que debemos abrazar de alguna manera e intentar ayornarnos. La incursión, obviamente, de la tecnología es importante y de otros canales de venta. Todos los servicios que vos hablaste hoy que le dan a los productores, ¿cómo se reflejan en la reducción de tiempo que tienen que dedicar a la parte administrativa? Si vos tenés es realmente una ayuda importante la que ustedes en concreto desde Tu Broker le dan. Obviamente que entendiendo la problemática y como nosotros lo vivimos desde adentro, creo que la visualización es clara sobre dónde está el problema. En los siniestros, por ejemplo, atravesamos malos momentos, diríamos, hace un año en cuanto a, obviamente, a nivel país, y esto dificultaba mucho. Y ahora está quedando un poco el resultado. Aquellas compañías que nosotros elegimos, tratamos de que sean compañías buenas, claro, que tengan solvencia y que sean rápidas ahora de resuelvan. Que resuelvan. Es igual una problemática que tiene el productor, la atención de siniestros. Por lo cual creo que también ahí es donde hay que enfocarse en dándole herramientas que agilicen esos procesos. Entre otras cosas, ¿no? La suscripción, el no conocer los riesgos, o sea, conocen los commodities, pero hay riesgos que no quieren abordar por desconocimiento muchas veces del productor. Y ahí es donde tenemos que abordarlo con asistencia del área de suscripción o asistencia técnica para desarrollar ese tipo de negocios. Creo que ahí ayudamos. Con la herramienta de gestión también, que te permite al productor acelerar procesos, o donde se traba en la compañía algo, que nosotros seamos ese fusible que les permita canalizar más rápidamente ese tipo de problemas. Te pueden estar viendo de cualquier lugar del país. ¿Ustedes operan en todo el país? ¿Dan servicio a productores de todo el país? Sí, yo creo que hoy ya no hay fronteras. O sea, entre cosas buenas y malas que trajo el post-pandemia, también acercó mucho a productores del interior. Y creo que probablemente muchas veces las organizaciones de Buenos Aires se veían como una amenaza para el productor del interior, entendiendo que no le aportaban nada o que era un camino diferente al que había que tomar. Hoy creo que nosotros estamos consiguiendo hacer alianzas muy interesantes con productores del interior que entienden que nosotros les podemos aportar algo a ese negocio y acercarlos de alguna manera a negocios que antes no llegaban. Entonces creemos que por ahí está y podemos ayudarlos muchísimo. Profundizando en algo que ya anticipaste, ¿cuáles son las principales tendencias que estás observando en el mercado asegurador argentino? En realidad es una visión personal, ¿no? Pero probablemente... Pero bueno, vos tenés experiencia. Sí, y de la visión como productor y de lo que uno percibe del mercado, yo creo que el seguro de retiro es algo que debido a la complejidad que tenemos en nuestro régimen jubilatorio, por sí las personas más jóvenes, ¿no?, van viendo que en el futuro no muy lejano van a tener alguna complejidad. Entonces el seguro de retiro, digo, como opción y como un producto a desarrollar, creció muchísimo. Si no me equivoco, alrededor del 66% creció el mercado de retiro del año pasado. Creo que es un canal donde muchas compañías están empezando a apostar fuertemente, algunos lo hacían desde antes, y creemos que es una opción. Los seguros de salud, en la medida que se vayan perfeccionando los productos, creo que también son negocios a donde apunta el mercado y donde tenemos que profundizar como broker y como productores, donde realmente el asesoramiento del productor tenga un valor agregado para el asegurado. ¿Los productos de salud son interesantes hoy para el consumidor, lo que ofrece el mercado de seguros? Yo creo que hay que corregirlo, o sea, todavía no cumplen con ese rol que consideramos que debería tener el producto de salud, pero sí se va avanzando y esto es hay que darle el tiempo suficiente a las compañías para que vayan probando distintas opciones como para que el producto sea cada vez más atractivo. Pero per se digo que también a todo esto, a las necesidades que enfrenta el día a día de las personas, entiendo que el seguro de salud sigue siendo una opción para aquellas complejidades que puede traer la salud y estos productos lo cubren. ¿Okay? Creo que sirve, hay que concientizar. Siempre hablamos de que en nuestro país, y es una realidad, no tenemos conciencia aseguradora. Pero digo, también el trabajo del productor creo que va por ese lado, en concientizar de posibles situaciones que va a afrontar en la vida y que como productor podemos dárselas con productos de distintas compañías. Muy bien, Marcelo, muy claro como siempre, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. No, gracias a ustedes, un gusto estar acá.
Seguimos en todo riesgo y nos informamos sobre la situación de solvencia de dos aseguradoras. Así es, Horacio, comenzamos con la primera placa, refiere a Provincia Seguros. Al 30 de junio de 2025 presenta disponibilidad más inversiones líquidas por 293.043 millones de pesos. Deudas con asegurados, 227.898. Tiene 129 pesos por cada 100 que debe de siniestros. Inversiones en inmuebles, 673. Superávit, 65.818 millones de pesos. Segunda placa refiere a Nación Seguros. Al 30 de junio del corriente año presenta disponibilidad más inversiones líquidas por 643.758 millones de pesos. Deudas con asegurados, 117.293. Tiene 549 pesos por cada 100 que debe de siniestros. Inversiones en inmuebles, no posee. Superávit, 526.465 millones de pesos. En San Cristóbal Seguros nos une una nueva imagen y también nos une el propósito de impulsar tu tranquilidad y bienestar. Estamos para abrir, ¿no? Rejas. ¿No van a poner? ¿Y la instalación eléctrica? ¿La chequearon? ¿Chequearon también si el piso está mojado? Es muy resbaladizo. Ah, y empecé a chequear dónde hacer publicidad. En las redes. Con estos videos, la incendias. ¿Y si en lugar de las redes se incendia el local? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Para más información, consulta a tu productor asesor de seguros. No está en las cosas, está en saber cuidarlas. Por eso Triunfo Seguros te ofrece la mejor cobertura para tu auto y moto. Triunfo Seguros, siempre cerca tuyo. Vamos a hablar en este bloque del seguro de responsabilidad civil y estamos con Alberto Alvarelos, abogado especialista en seguros. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Hola, Horacio, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, por mi parte también. ¿Por qué no nos hablas de qué daños cubre el seguro de responsabilidad civil? El seguro de responsabilidad civil está destinado a dar cobertura al asegurado por los daños que hubiera causado a un tercero, por la obligación indemnizatoria que tuviera que asumir frente a una tercera persona a la que él le ha causado un daño. ¿Cuándo se configura esa obligación de resarcir, de indemnizar? Primero tiene que haber un daño, es decir, que es condición necesaria pero no suficiente, no basta el daño. Ese daño tiene que ser consecuencia de un obrar antijurídico del que lo causa, es decir, que haya obrado con culpa, con dolo, o que sea una obligación de indemnizar proveniente de la llamada responsabilidad objetiva del riesgo creado, el daño causado por un automóvil, por ejemplo. Ahora nos vamos a detener en eso. Y además, que entre el daño y ese acto antijurídico, ese hecho antijurídico, haya una relación causal. Supongamos un caso típico de responsabilidad civil, un accidente de tránsito. Un asegurado embiste a un peatón. El peatón sufre 2 o 3 fracturas, una fractura de pierna, digamos. Resulta que cuando se realiza en el curso de un juicio, del juicio generalmente es una pericia médica para determinar cuáles fueron las lesiones. Y resulta que tiene también esta persona lesiones en el brazo, por decir algo. Bueno, la indemnización será exclusivamente como consecuencia del daño que ha sufrido en el accidente, por la fractura de la pierna. ¿Y cómo se determina eso? Porque cuando el hombre o el peatón fue accidentado, generalmente fue llevado a un hospital y allí le han hecho una asistencia médica precaria donde se ha determinado la lesión reciente. Entonces, tiene que haber esos elementos. En el caso del seguro, además, yo dije que el daño causado por culpa, dolo o por una responsabilidad objetiva. Bueno, tengamos en cuenta que el seguro cubre los daños causados por responsabilidad objetiva, por supuesto, si no hay culpa, pero el daño es consecuencia de
el empleo de una máquina que tiene posibilidad de causar daño, un ascensor, una caldera, un automóvil, un cartel que se desprende en la vía pública, etc. Bueno, son casos de responsabilidad objetiva donde tienen cobertura. Vamos a los casos de responsabilidad subjetiva, donde la cobertura del seguro alcanza al hecho del asegurado. Cuando obra con culpa, ya sea por negligencia, por imprudencia, por impericia, tiene cobertura. Pero la ley de seguros, y esto da por hablarlo en otro programa, dice que el asegurador no indemnizará los daños que el asegurado hubiera causado por culpa grave o dolo. El dolo es fácil, la intención de causar un daño. Por ejemplo, en el caso del accidente automotor, volvemos, se prueba que el asegurado conduciendo un rodado con la intención de atropellar a una persona lo embiste, bueno, habrá que probar el dolo, no habrá cobertura. El tema de la culpa grave. Bueno, la culpa grave es un concepto difícil de definir, pero en general podríamos decir que es aquel acto o aquel hecho cometido por alguien que ha obrado de una forma absolutamente desaprensiva, que no se podía esperar de una persona medianamente normal. Alguien, por ejemplo, que va circulando a 200 kilómetros por hora en una vía de doble mano, por decir algo, bueno, evidentemente hay culpa grave, no habrá el asegurador podrá invocar la exclusión de culpa grave para no darle el amparo del seguro de responsabilidad civil. Determinada la responsabilidad civil, el responsable debe pagar una indemnización. ¿Cómo se compone esa indemnización? La indemnización, dice el artículo 1740 del Código Civil y Comercial, debe ser plena. Y ahí, bueno, también es una gran discusión, pero está compuesta en general por diversos ítems. Una es la incapacidad psicofísica, que se determina en base a estimaciones periciales, análisis que se hacen de la persona damnificada, tanto desde el punto de vista físico como psíquico. También se da cobertura a los gastos que haya tenido la víctima o el damnificado, de gastos de asistencia médica, traslados a la asistencia médica, etcétera, medicina. El daño moral, ¿qué es el daño moral? Un concepto también que ha requerido mucha discusión. Es el agravio a los sentimientos de una persona, a los bienes valiosos que todos tenemos, la integridad física, la libertad, el buen nombre, la tranquilidad espiritual, el hecho de los dolores, los padecimientos que uno ha sufrido durante un tratamiento. Eso conforma el daño moral. Hay algunos otros rubros que en algunos casos se consideran como el daño estético, cuando como consecuencia de una lesión sufrida quedan cicatrices en aspectos, en partes visibles del cuerpo. Allí se discute, bueno, si es un daño moral, si es una incapacidad, de acuerdo a si le ha impedido la capacidad de ganancia o no. Bueno, hay un rubro que se ha incorporado recientemente, lo ha venido incorporando la jurisprudencia y el Código Nuevo lo ha incorporado, que es el daño al proyecto de vida. A veces se confunde con el daño moral, pero en realidad, en algunos casos, supongamos, por ejemplo, un chico que se está preparando para ser deportista, para ser nadador olímpico, digamos, y sufre una lesión que le impide continuar con su actividad o iniciar su actividad. Bueno, en ese caso, además del daño moral que tiene por el sufrimiento que ha padecido, se le dará una indemnización por este daño al proyecto de vida. Es decir, tenía prevista la realización de un sueño, digamos, que era ser nadador olímpico y no lo puede hacer. Son distintos rubros que componen la indemnización. Hablamos de la indemnización a título del daño a la persona. Por supuesto que a veces hay situaciones indemnizatorias donde reclaman por daños a las cosas. Por ejemplo, el daño causado a un automóvil, el daño causado en un edificio de propiedad horizontal de las cañerías del edificio a una unidad particular, ¿no es cierto? Las filtraciones, los deterioros al edificio, son situaciones que quedan enmarcadas en las posibles indemnizaciones por responsabilidad civil. En general, toda pérdida que haya sufrido la víctima como consecuencia del hecho causado por un tercero son indemnizables. ¿Cómo opera el seguro este?
El seguro de responsabilidad civil tiene hay dos grandes divisiones, digamos. Uno es el seguro de responsabilidad civil obligatorio, que es el que conocemos del automóvil, por ejemplo. En el caso del Código Nuevo ha incorporado el seguro en colegios, el seguro de propiedad horizontal. Son seguros obligatorios. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, un seguro obligatorio por ascensores. En base a son seguros que establecen, que están establecidos, que el posible causante del daño debe contratar y cuyas características en general las fija la Superintendencia de Seguros de la Nación. Por ejemplo, en el caso de automóviles, la Superintendencia periódicamente va fijando los montos hasta los cuales las compañías pueden, o indicatorios, de las sumas aseguradas por responsabilidad civil. Y después está el seguro facultativo de responsabilidad civil. Por ejemplo, el seguro integral de vivienda, digamos, hay un seguro de responsabilidad civil por los daños que uno pueda causarle a un vecino. Bueno, el seguro de responsabilidad profesional, el médico que contrata un seguro, lo contrata, o el propietario de un comercio, por los daños que pueda causarle a terceros que ingrese. Ahí se contrata la suma asegurada de acuerdo al criterio que tenga cada asegurado. Es importante tener presente que es conveniente contratar generalmente sumas aseguradas altas, o por lo menos que guarden relación con las posibles indemnizaciones que puede fijar la justicia. Porque tengamos en cuenta que, contrariamente a lo que piensa la gente, tener un seguro no te da un bill de indemnidad. La gente dice, yo tengo seguro. Momentito, tenés un seguro dentro de las pautas que fija el contrato, con una suma asegurada determinada. Entonces, el responsable vas a ser vos, el responsable sos vos. La compañía viene como citada en garantía, a acompañar a su asegurado en la medida del seguro y hasta el monto de la suma asegurada. Eso en principio. Después la jurisprudencia, en algunos casos ha ido morigerando, ha fijado actualizaciones y demás, pero lo cierto es que hay que tener en cuenta eso. No ser mezquino a la hora de fijar la suma asegurada. Por ahí, gastar un poco más en la cobertura, pero tener la tranquilidad de que si llega a haber una sentencia condenatoria, uno va a tener una suma asegurada fuerte que lo respalde. Muchas gracias por acompañarnos, No, al contrario, Alberto. gracias. Vamos al corte. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Cerca suyo, seguro hay un productor asesor, Seguro Metal. Patricia Pérez nos trae las novedades de la semana. Tenemos novedades, Horacio. ¿Cómo va? Buenas noches. Muy bien. Bueno, muy bien. me alegro mucho. Estamos tocando ya la primavera. Ahí estamos. Ya estamos ahí. Ahí estamos. Ahora. Así es. Florecen justamente los árboles y distintos brotes, pero también dentro del mercado asegurador hay muchas novedades que dan que hablar también. Lo vamos a ver reflejado en dos placas. Pero antes les recordamos que estamos en redes. @todoriesgoweb en LinkedIn, en X y además en nuestra página web que es www.todoriesgo.com.ar. Primera información habla acerca de la industria. Del 8 al 11 de septiembre, en el predio de La Rural, se llevó adelante la Expo Argentina Oil and Gas 2025. Allí Sancor Seguros acompañó con una importante presencia del mercado de la energía. Desde 2022, Sancor Seguros Energy ofrece un completo mix de soluciones de asegurabilidad para la industria del petróleo y el gas. Nombramiento en reaseguradora local, Juan Ignacio Farizano fue designado director en Aseguradores Argentinos, compañía de reaseguros.
ACR Argentina. Con 12 años de trayectoria en la compañía, Parisano tendrá el compromiso de seguir el fortalecimiento, la posición de ACR Argentina y de promover relaciones de confianza, transparencia y visión a largo plazo. Horacio, se conocieron datos de PBI y también de precios mayoristas. Así es. En cuanto a precios, es interesante advertir que si bien en el costo de vida no se notó significativamente, sobre los precios mayoristas, que aumentaron un 3%, el incremento 3,1%, el incremento más grande desde el primer semestre del 2024, desde el arranque de la hiperdevaluación. 3,1 ya representa un salto, sobre todo frente al 1% en el que trata de encuadrar la economía, ¿no es cierto? Y es interesante saber que hay una décima más de los productos nacionales que de los productos importados. Indudablemente la restricción del consumo, las expectativas, frenaron el traslado a los precios al consumidor en gran medida, donde juegan además factores estacionales y otros factores. Pero bueno, esos factores en la Argentina por lo menos no pueden ser permanentes, porque lo que pasa, y bueno, en alguna medida está pasando, que las empresas no pueden trasladar los precios, claro, y lo que hacen es quebrar, se retiran del mercado, despiden, se achican, que eso es un poco lo que se está viendo en la actividad económica. Y el aumento del Producto Bruto, claro, si uno lo toma interanual, este trimestre y todo el primer semestre del año dio un 6%, que parece un crecimiento en B, muy significativo. Es importante observar que prácticamente fue igual el primero al segundo trimestre, una caída de apenas 0,1%. Pero hay que tener muy en cuenta que estamos comparando las mejores cifras de la era Milei con las peores cifras de la era Milei, ¿no es cierto? Y ahí hay una brecha muy grande. Todo indica que este tercer trimestre, que todavía no se conoce, pero cuyas cifras ya se conocen, porque ya se está viendo lo que pasó en julio, agosto y septiembre, donde todas las ramas de la producción han tenido caídas interanuales, inclusive, etcétera, va a ser recesivo. Entonces, y todavía la actividad creció un poquito más, la brecha se va a cerrar. Así que tendremos un tercer trimestre del año con más dificultades, con números menos lindos. Muy bien, Horacio, se nos fue el tiempo. Les agradecemos mucho, los esperamos la semana próxima. Hasta el próximo programa.